Para empezar, hablaremos de persona natural y persona jurídica y resaltaremos sus diferencias. Según el artículo 74 del Código Civil, una persona natural es cualquier individuo existente, como un ser humano. Según el artículo 633, la persona jurídica es una entidad ficticia creada a la que se le otorgan obligaciones y derechos. Pueden ser cooperaciones o fundaciones. La capacidad o personalidad jurídica de cualquier persona, tanto natural como jurídica, es la capacidad de ésta para adquirir derechos y obligaciones frente a los demás y al Estado. Al nacer, las personas se convierten en sujetos de derecho. Un sujeto de derecho es aquella persona a la que según la ley se le imputan derechos y obligaciones. Pueden ser sujetos de derecho pasivo o activo. Pasivo es aquel al que se le otorgan derechos y activo es aquel que le concierne respetarlos. La capacidad de goce, interpretada en la sentencia C-983/2002, dice que la aptitud general que tiene toda persona natural o jurídica para ser sujetos de derechos y obligaciones es el atributo esencial de la personalidad jurídica, refiriéndose a la capacidad de goce. El artículo 90 del Código Civil dice que la existencia legal de toda persona principia al nacer. Según la sentencia C-983/2002, la capacidad de ejercicio o capacidad legal consiste en la habilidad que tiene la ley para reconocer a aquella persona y que ésta se pueda obligar por sí misma sin la intervención de otra. Entonces puede realizar negocios jurídicos e intervenir en el comercio jurídico. Asimismo, existen requisitos para obligarse: que sea legalmente capaz la persona, que consista en un dicho acto, declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, que recaiga sobre un objeto lícito, que tenga una causa lícita. Esta diferencia se basa principalmente que cuando una persona adquiere una capacidad de ejercicio, tiene la capacidad de obligarse por sí misma, mientras que Importante cuando tener tiene en cuenta capacidad de los goce, atributos de la no está en personalidad. facultad de Para obligarse las por sí. personas naturales está primero la capacidad de goce, que es la capacidad que se tiene por ser humano. Después está el patrimonio, que es el conjunto de derechos y cargas apreciables en cuanto a dinero. Después está el nombre, que se tiene por el derecho a la individualidad. Seguido está de la nacionalidad. Después está el domicilio, que se divide en civil o político y voluntario. Y finalmente está el estado civil. Por el otro lado, para las personas jurídicas está el patrimonio, sin embargo, estos son los medios y los recursos por los cuales las sociedades logran sus fines. Después está el nombre, o que se entiende como la razón social o la denominación. Seguido de esto está la nacionalidad y con base a la región para su desarrollo, las normas establecidas para tal sistema jurídico. Después está el domicilio, que es donde se administra la sociedad, y finalmente está la capacidad, que es en el corazón la razón por la creación de la persona jurídica, y es precisamente para atribuirle capacidades a una persona colectiva. Sin embargo, si tiene ciertas diferencias con la persona natural, pues hay ciertos derechos que son para las personas individuales naturales y no para las colectivas. Un ejemplo de esto es la objeción de conciencia. Ahora analizaremos el estatus jurídico de los niños y niñas, de los menores adultos, de los adultos y de los adultos mayores. El artículo 1 de la Convención para los Derechos de los Niños y las Niñas estipula que niño es aquella persona que se encuentra entre los 0 y 18 años. Por parte del Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 3, hace explícito que niño es aquella persona que se encuentra entre los 0 y 12 años. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 44, dota a los niños como sujetos de derechos, seres en desarrollo que cuentan con una dignidad integral, aparte de que son caracterizados por su incapacidad absoluta, por su protección especial y reforzada y por ser los sujetos más importantes dentro del ordenamiento jurídico. Menores adultos, aunque estos se encuentran categorizados por la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña como niños, ya que son menores de 18 años, el Código de Infancia y Adolescencia los diferencia y establece que el menor adulto va de los 12 a los 18 años de edad.
Cuentan con los mismos beneficios que el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia da a los niños dado que son menores de 18 años. Cuentan por su parte con una incapacidad relativa, una protección especial y reforzada y dependen de su desarrollo y madurez para poder participar dentro del sistema político. Los adultos. Para terminar la Convención de los Derechos de las Niñas ha de interpretarse que se es adulto cuando se deja de ser menor adulto, es decir, a partir de los 18 años. Esto sin importar que el Código Civil establezca en el artículo 34 que se es menor de edad hasta los 20. El estatus jurídico de los adultos se remonta a ser los sujetos plenos de derecho en su capacidad de goce y ejercicio, a menos que haya una excepción o incapacidad explícitamente manifestada. La Ley 1276 del 2019, en el artículo 7 literal B, establece que el adulto mayor es aquella persona que cuenta con 60 años o con más de 55 si hay un notable desgaste físico, vital y psicológico que así lo determine especialmente. Los adultos mayores cuentan con un estatus de ser titulares de derecho pleno, cuentan con una especial protección dada por la Convención de los Derechos del Adulto Mayor y cuentan con una capacidad plena de goce y ejercicio, a menos que exista una excepción clara. En cuanto a las incapacidades, existen dos tipos de incapacidades: las incapacidades absolutas y las incapacidades relativas. Las absolutas limitan por completo la capacidad de ejercicio de la persona, mientras que las incapacidades relativas solo lo hacen parcialmente. Bajo la legislación actual, son incapaces absolutos los impúberes y personas bajo interdicción por discapacidad mental. Son incapaces relativos los menores adultos y personas interdictas con discapacidades mentales menos graves. El proceso de interdicción debe ser pedido ante un juez de la República y no se requiere del interés del demandado, incluso puede ser pedida por el mismo juez. La decisión del juez, sin embargo, debe estar sustentada por un informe médico hecho por un neurólogo o psiquiatra. Este informe debe consignar el estado actual de la persona, la etiología, el diagnóstico y el pronóstico del sujeto, así como su tratamiento pertinente para la mejora del paciente. Cabe destacar que no todas las condiciones de salud mental se encuentran protegidas por la ley. Los efectos de la incapacidad. Los efectos de la incapacidad jurídica se dividen en dos. El primero, el régimen representativo, que abarca tutelas y curatelas. El segundo, las nulidades, que incluyen nulidad relativa y nulidad absoluta. Respecto al régimen representativo, en el artículo 428 del Código Civil, se establece como cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos o administrar competentemente sus negocios, y que no se hallen bajo potestad de padre o marido que pueda darles la protección debida. Este artículo fue derogado por la Ley 1306 del 2009. Pero entonces fue reemplazado con el artículo 52 de esta misma ley, donde se establece que el curador o curaduría es aquella persona natural que tiene a su cargo el cuidado y administración de los bienes de la persona mayor de edad con discapacidad mental absoluta no sometida a patria potestad. Y de los tutores, dice que son aquellos que gestionan los asuntos personales de un ser cuando éste se vuelve parcial o totalmente incapaz. Se tiene entonces que el tutor es un representante legal del menor o del incapacitado en el ejercicio de las funciones jurídicas. Ahora, antes de hablar de nulidades, debemos preguntarnos, ¿qué es una nulidad? La nulidad es una sanción jurídica que le resta eficacia que puede tener un acto jurídico, que ha nacido con algún vicio o simplemente no ha nacido formalmente en el mundo del derecho. La nulidad absoluta es aquella que no puede ser saneada por la voluntad de las partes, y que incluso debe ser declarada de oficio por el juez, que, conociendo de un asunto cualquiera, se percata de la existencia de este tipo de nulidad. Estas condiciones impuestas por la ley son esenciales y tienden a proteger el interés común, el orden público o las buenas costumbres. Respecto a la nulidad relativa, esta sanciona una regla destinada a proteger a una de las partes del acto. Es una sanción de menor gravedad que afecta solo los intereses particulares o privados. A diferencia de la nulidad absoluta, esta solo puede ser declarada a petición de una de las partes, el afectado.
Por el contrario de la nulidad absoluta, esta sí puede ser saneada.